Que se están conectando 2 personas más para aceptar una sola indicación. ¿Sí se me escucha? Sí, ingeniero, buenas noches. Ya, sí, denme un momento que se esté conectando alguien más para darles unas indicaciones. Parece que tiene problemas para conectarse. A ver, informo lo siguiente. Me imagino que les indicaron la hora anterior, pero igual voy a informar. A ver, como ustedes saben, la virtualidad que estamos llevando a cabo es un proceso que era temporal debido al estado de sección que presentaba la ciudad y provincia de Esmeraldas por todos los problemas que se han venido presentando, ¿verdad? Pero eh, tenía su tiempo máximo, ¿no? Ese estado de sección. Por ejemplo, el estado de sección acabó el día de ayer, en las provincias de Esmeraldas, Manabí y el Guayas, ¿no? Ayer a las 12 de la noche acabó el estado de sección. Y en el caso de la virtualidad, la virtualidad culmina este, el día viernes que viene 8 de julio, ¿sí? Hasta el próximo viernes tenemos clases virtuales. A partir del día lunes 11, se vuelven, para su caso, volverán a la parte de la presencialidad. Día lunes 11 de julio, de lo que nos informaron el día en antes de la tarde, disculpen, el día lunes 11 de julio ustedes volverán a presenciar, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta todos los aspectos de movilización, bueno, porque si se dan cuenta, es horario nocturno para que se organicen ustedes y puedan, a partir del día lunes 11 de julio, estar presentes en el instituto, ¿no? Entonces, igual hemos tenido trabajo aquí y los criterios pendientes de evaluación se los tomará ya presencialmente, como indico, el día lunes 11 de julio. Eso es lo que le quería informar. No sé si alguien tiene una pregunta sobre esa parte, ¿estamos claros? No, te pregunto, bueno. Entonces esta semana es la que viene, continuamos así y ya volvemos el 11 presencialmente. Ya. Entonces estamos viendo un poco, bueno, era el mismo documento. A ver, nosotros nos llegamos a la parte de Megado, ¿sí? Ahora vamos por pasar lo que es el IP, ¿sí? El grado de protección que tienen los elementos eléctricos en forma general a la humedad y al polvo. Este grado de protección es muy importante conocerlo debido a que las condiciones en que actúa o está un elemento son diferentes. Por ejemplo, podemos tener, en el caso de los motores, motores que estén en la intemperie, ¿sí? Motores que estén dentro de ciertas áreas, ¿no? Con ventilación, y por eso hay que tener en cuenta esto, lo que es el IP. Aquí está, el rendimiento, la eficiencia de lo que vimos ayer, que es un dato también importante que se encuentra en la mayoría de las placas de los motores. Hicimos un cálculo ayer. Y aquí está. Grado de protección mecánica, IP. Pueden consultarlo también si quieren, porque también la tabla también se presenta en el internet. Dice, las clases de protección mecánica vienen dadas según la normativa IS 630-5. No se olviden que esta normativa es la que se utiliza en diferentes aspectos en el país, ¿no? Siempre va a ser IS. Para simbología, normativa, en este caso para grado de protección.
la IS. Pueden consultar, ¿no? 634-5. Por medio de las letras IP y 2 cifras identificadoras. El primer dígito hace referencia a la protección contra cuerpos sólidos extraños y el segundo contra la entrada del agua, ¿no? No se olviden. El primero indica la protección contra cuerpos sólidos extraños y el segundo contra el agua. Esta es la tabla que dice la normativa. Siempre la combinación de dos números, ¿no? Por ejemplo, el primer número para protección contra sólidos, el 0 indica sin protección, el 1 para diámetros mayores a 50 milímetros, ¿sí? 2 diámetros mayores a 12.5, 3 a 2.5 y 4 a 1 milímetro. 5 protección contra depósitos de polvo y 6 protección total contra depósitos de polvo. El segundo dígito, 6, sin protección, caída vertical. 1, caída vertical de gotas de agua. 2, caída vertical de gotas de agua 150. Caída de lluvia hasta 600. Caída de lluvia de cualquier dirección, agua a presión, inundaciones, etc. Entonces siempre va a haber una combinación entre ambos números. Por ejemplo, en los casos de las máquinas, de forma general tienen grado de protección 55. ¿Sí? Voy a escribir acá. Grado de protección 55 o 65. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos la tabla, el primer número, por ejemplo en el 55, sería protección contra depósito de polvo y tiene protección contra agua a presión desde cualquier dirección. Y 65, protección total contra depósitos de agua y agua a presión desde cualquier dirección. Mientras mayor sea el número, ¿sí? Se acerque, sea de mayor va a ser el grado del nivel de protección, ¿no? Por ejemplo, los reflectores o luminarias que están en el alumbrado público. Yo sé que la mayoría están en grado de protección 65. ¿No? Y si vamos por ejemplo, este de aquí, a ver, ¿sí? En este de aquí está el IP, ¿no? Un momento aquí. Vamos primero a la placa anterior. Ya. Por ejemplo, aquí no se ve, ¿no? Está la placa cortada, no se ve. Ah, no, sí se ve. Aquí está. Y se dan cuenta que dice IP65. Entonces, tiene protección contra polvo y contra el agua. En la siguiente, la que estaba después de la explicación del grado IP. Está aquí, IP55. Quiere decir que tiene protección contra depósito de polvo y agua a presión desde cualquier dirección, ¿no? Entonces, si un elemento está en la intemperie, por ejemplo, los elementos que conforman un circuito de alumbrado público, siempre debe tener un grado de protección bien alto para evitar daños en los equipos o los elementos eléctricos. Y esto es importante conocer. Y ustedes pueden ver, si tienen un motorcito, miren la placa y van a saber lo que es el IP, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parte es importante conocer y un dato también importante al momento de seleccionar eh, en este caso, un motor. No sé si alguna vez se habían dado cuenta de esto ustedes. Por ejemplo, en los contactores, en los ignitores,
siempre va a tener un grado de protección IP. Yeah. Aquí la web. Apaguen los micrófonos, por favor, si tienen el micrófono prendido. ¿Estamos entendiendo lo que quiere decir el IP? Sí, profesor, después de tener la información uno se puede guiar también. No es necesario que se aprenda la tabla, ¿no? Siempre es mejor entenderla que aprenderla. ¿Sí? Yo, por ejemplo, siempre digo que la mayoría de los equipos tienen grado 55 o 65 IP. ¿Sí? Si es mayor a ese, es mucho mejor trabajar con una máquina de esos grados de protección, ¿no? Entonces, aquí está la tabla, igualmente creo que el compañero Lara la envió para que la puedan poseer ya con facilidad, ¿no? Bien, por ejemplo, mire, este grado extremo, que es el 7, ¿sí? Efecto de la inversión a 0.15 y creo que dice 1 metro se me ocurrió, y 1 metro, ¿no? Entonces ya son elementos que están, Se le puede subir un poquito porque no veo yo el 7. mande, El número 7 no alcanzo a ver. que se mueve. Ahí creo que sí se ve, ¿no? Dice 7, efecto de la inversión Sí, dice 0.15 0.15. a 1 metro, ¿no? Entonces, significa que ese elemento, máquina, equipo, está expuesto literalmente al agua. Si yo lo tengo, por ejemplo, si fuera 0,0, no tiene ningún grado de protección, ese elemento con el ingreso del polvo, la humedad, se va a dañar enseguida, aunque sea una buena máquina. Entonces, no solamente hay que tomar en cuenta la potencia, los voltajes, intensidad y frecuencia, sino también el IP, también es importante conocer. Todos los parámetros que indica la placa están ubicados de esta forma, en esta parte específica, por algo, ¿no? Para poderlo seleccionar y dimensionar bien. Por ejemplo, si ustedes vamos a las placas que están en la tarea que hicimos, a ver, por ejemplo, este de aquí, y IP55, ¿qué significa? A ver, ya que tienen la tabla en el grupo, ¿qué significa IP55? ¿Contra qué protege? Protege contra, dice que protege contra dispositivos de polvo y también el agua de cualquier dirección. Ya, entonces, es un buen grado de protección, ¿sí? Y la mayoría son así, 55, 65. En el caso de máquina, porque la mayoría de máquinas está expuesta a la intemperie. Si nos vamos a las partes, a la parte de las placas que les coloqué para un deber anterior de la semana pasada, vamos a ver el grado del IP que dice. Ya está que están aquí. No sé si les puedo hacer más. IP, IP. Ya, por ejemplo, aquí mira, aquí dice IP 55. 55, debe ser muy grande. IP 55 para el primero. Para el segundo, ¿cuánto es el IP? No se ve bien. Háganle un poquito de zoom ustedes, creo que sí pueden hacerlo. Y ahorita ya de aquí lo veo. ¿Cuánto es el IP del segundo? 55. 55, está en esta parte de aquí. Ya. Sí, ahí está. Y usted desde la computadora no le puede hacer zoom. Y el tercero, no sé, creo que está cortada esa parte. 20. No, aquí no se ve. No se ve, está Este, pequeño. No, no está. No. Entonces, falta hacer hasta aquí, ¿no? Entonces,
En la mayoría de placas va a encontrar esta forma, ¿no? Entonces no se olvide. En la placa yo necesito conocer voltaje de alimentación, para saber a qué fuente voy a conectarla. Ya sea doble, puede ser para 4, para una sola. El amperaje que soporta el conductor, porque así lo voy a seleccionar. La velocidad del eje, ¿sí? Esta potencia de aquí, que es la potencia mecánica. La temperatura ambiente que puede estar expuesto, ¿no? Y ese máximo temperatura de 40 grados centígrados. El IP, la frecuencia. ¿Qué más datos tengo? Bueno, aquí esta parte mecánica, lo que es el peso, a qué altura máxima se va a colocar, el tipo de alimentación trifásico, el conexionado, etcétera, ¿no? Entonces, como yo le decía ayer, muchas veces estas placas por cuestión del tiempo y el área donde está se comienza a deteriorar, entonces no se hacen visibles ciertos datos. Pero, por ejemplo, si yo tengo los datos de potencia, ¿sí? Y voltaje e intensidad, yo puedo sacar la eficiencia. Si tengo, por ejemplo, la velocidad del eje, la frecuencia, puedo sacar la velocidad de sincronismo. Puedo determinar la cantidad de número de polos. Entonces, muchas veces este tipo de datos es importante conocerlo para poder llevar a cabo el cálculo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No. Ya, bueno, si no hay pregunta para pasar a la siguiente. Bueno, es un tema más. Sí, ya vimos un poco de placa. Ahora un poco de prueba, lo que es, entonces dicen Vega, se conoce como prueba del aislamiento de los conductores, ¿sí? Que no solamente se hace en los motores, sino también se hace en cualquier tipo de máquina. No se te ha escuchado antes lo que es el megaómetro. ¿Has escuchado antes lo que es el megaómetro, por si acaso? Nunca había escuchado esto. Ya, pues ya vamos a ver un poco y el día de mañana continuamos, ¿no? El megaómetro es justamente un elemento para medir la resistencia y el aislamiento de los conductores eléctricos, ¿no? Pero con el pasar del tiempo y las condiciones en las que está expuesta los conductores, los bobinados, el aislamiento se va deteriorando, dañando. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga un conductor nuevo que un conductor que lo haya comprado hace 10 años que esté embodegado. Solamente porque esté embodegado, ahí le ingresó humedad y le ingresó polvo. Entonces las condiciones de trabajo van a ser diferentes. Y siempre cuando se ocupa un conductor en la parte industrial, se hace esta prueba que es la prueba del el megado, ¿no? Es un dispositivo así como es el voltímetro, el multímetro, el amperímetro, justamente para medir diferentes valores. En este caso, mide ohmios, mega ohmios, ¿no? Esta es la parte frontal en la mayoría de este tipo. Dependiendo del tipo, vendrán en diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí tengo el botón para prueba, tengo un botón de luz, tengo para el voltaje de alimentación que voy a trabajar, si es AC o DC, ¿sí? No sé si se ve aquí. Y en la parte frontal aquí tengo donde salen los datos de los megaómetros que miden un determinado cable, ¿no? Por ejemplo, cuando un cable, un motor, tiene un tiempo de vida útil, pasa mucho tiempo, y no se hace este tipo de prueba y se verifica la condición del aislamiento, puede ser que este aislamiento se haya dañado. Y va a pasar mucho más tiempo y se va a comenzar a dañar más hasta el punto que se llega a quemar el aislamiento y dañar la bobina por completo. Entonces,
si yo le hago la prueba esta y veo que el aislamiento está humedecido, tiene una fisura, me va a permitir arreglarlo y va a evitar a la larga que cobre, por ejemplo, más conductores, ¿no? Entonces, dice aquí, las condiciones de los aislantes conductores nos permite conocer primero en qué condiciones está, si está en buen estado, si está húmedo el conductor, si está sucio, si está dañado, ¿no? Porque todo esto de aquí afecta a la larga el trabajo, aunque no parezca, ¿sí? Aunque no parezca afectar a la larga, le digo por experiencia propia, ¿no? ¿Sí? El conductor, por ejemplo, cuando se hace empalmes en la parte industrial, que son empalmes de calibres de gran sección, un 0, número 500, 250 MCM, ¿sí? Que son bastante gruesos, ¿no? Cuando son de dos conductores, tiene su procedimiento, ¿no? Pero cuando se hace el procedimiento, esta parte tiene que quedar de unión limpia, porque si le llega a quedar polvo o el mismo polvillo del trabajo que se hizo, esta aquí se va a dañar. El empalme se daña. Entonces es un trabajo que a la larga quitó tiempo y va a costar bastante dinero porque toca cortar de nuevo y hacerlo sin que quede ningún tipo de suciedad. Déjame eliminar lo que escribí. A ver. Si se nos acaba el tiempo, continuamos mañana, no hay problema, ¿no? Ya, prueba enfocada al mantenimiento o instalaciones nuevas. Como digo, no solamente se le hace a las bobinas de motores, sino también cualquier tipo de conductor que tenga un aislamiento, ¿no? Para medir la resistencia al aislamiento de este conductor y verificar que no existe ninguna fuga, ¿no? Porque, por ejemplo, donde hay una fisura en un conductor, existe una fuga por ese punto. Entonces, hay que verificar el aislamiento. Entonces, se le hace una prueba en un tiempo determinado, se hace una prueba en un tiempo de 10 minutos, como dice aquí, ¿no? ¿Sí? Y se va midiendo los megaómetros cada cierto tiempo, por ejemplo, aquí cada minuto, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tengo dos curvas. Esas me digas que son dos máquinas. Esta es una máquina, un motor, y esta es una máquina B. Si está haciendo la misma prueba del megaómetro, ¿no? Medición de los megaohmios en este motor. En el primer minuto, ¿sí? El primero mide prácticamente 75 megaohmios y el segundo mide 100. Al segundo minuto mide un poco más, van subiendo, pero ya a partir del minuto 6 más o menos comienza a bajar el valor de la prueba del segundo motor. Cambio de primero comienza a subir. Siempre es aconsejable que los valores vayan subiendo, no bajando. Entonces, si comienzo con 50, que comience a incrementarse, porque significa que el aislamiento está bien, pero si comienza a subir y luego baja, o de una baja, significa que ese aislamiento está dañado. En este caso, para esta prueba se tomó 10 minutos, ¿no? La cantidad de megaómetros que se mide en 10 minutos de uno en uno. ¿Sí? Entonces, todo conductor te va a tener una parte justamente que conduce. En este caso es la parte del alma conductora, que la que está aquí. Y va a tener un aislante que lo protege. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta solamente hay que tener en cuenta el alma conductora, sino también el aislante.
¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Para verificar las condiciones del aislamiento durante la vida útil del motor. Y lo aconsejable es que se la haga cada 6 meses. Y en el caso de existir un problema en el aislamiento, solucionarlo, y si el aislamiento ya no sirve o la bobina está quemada, cambiar esa bobina. La finalidad es llevar un histórico de desgaste del aislamiento para poder prevenir un paro inesperado del línea. Entonces, por ejemplo, si yo veo que el aislamiento cada 6 meses se está comenzando a deteriorar, yo tengo que hacer, por ejemplo, estoy en una planta, hacer un paro, ¿no? Para darle mantenimiento a la máquina y cambiar el aislamiento. El registro de cada medición se sugiere después de 60 segundos. Entonces, cada minuto voy a ir tomando el dato de los megaohmios que van midiendo esta máquina. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo una máquina, ¿no? Si se dan cuenta, aquí se le ha hecho la prueba cada 6 meses, ¿no? El punto medio que está aquí, se lo hizo a los 6 meses, se lo hizo al año y medio, 2 años, ya así hasta llegar a los 5 años. Pero mire qué sucede con el aislamiento, con la máquina. ¿Sí? Comienza con un megado promedio de 100 megaohmios cuando inicié. Pasa 6 meses, le hago la prueba de nuevo y ahora me baja, ¿no? Ah, no, comienza más de 100, comienza creo que aquí a ser unos 200, ¿no? Baja 150, va bajando, va bajando, va bajando, ¿sí? Va bajando, llega un punto, a los 3 años y medio, mire lo que pasó. El aislamiento prácticamente se dañó, falla en el aislamiento, ¿no? Bajó a menos de 5 megaohmios. Entonces, ¿qué se le hizo? Se le hizo un mantenimiento para que la máquina se prolongue la vida útil y de nuevo subió en el aislamiento. Pero pasa el tiempo y se contaminó por las condiciones que estaba y comienza a seguir bajando el aislamiento y eso afectó a la máquina. Entonces, cada vez que hay problemas en el aislamiento, hay que hacer una parada para darle mantenimiento a la máquina. Se hacen 2 tipos de pruebas en el megado, una que se conoce como prueba de absorción dieléctrica, y dice que es la encargada de verificar las características del aislamiento. Con ella se puede verificar si está húmedo o contaminado. Se hace en un periodo de 10 minutos. Y se toma la lectura cada 10 segundos, ¿no? Hasta el primer minuto. Después del primer minuto se toma cada minuto, ¿no? Entonces, minutos 2, 3, 4, ¿no? 5, 6 hasta llegar al 10º minuto. Y el otro que es el índice de polarización, que también, bueno, cumple la misma función de medir la humedad y la contaminación, pero se hace solamente en el periodo de 10 minutos, ¿no? Una sola prueba. Entonces tengo 2, el de absorción dieléctrica y el de polarización. Creo que en un video se está aplicando también así. En el caso de polarización se toma en cuenta lo siguiente, ¿no? Para el cálculo. Se toma la muestra del valor al minuto 10, es decir, al minuto final, y al minuto 1, al minuto inicial. Supuestamente, en el minuto 10 debe ser mayor el valor que el minuto 1, ¿no? ¿Verdad? Porque va aumentando el valor. Eso es lógico, ¿no? Y se hace esta división y se obtiene este índice de polarización de 1.5, es que es clase A, que es una clase muy buena de aislamiento, clase B, clase F, y va bajando la calidad del aislamiento, ¿no? Mientras más se acerca a la clase A, es mucho mejor. La asociación de eléctricas, bueno, esta aquí ya les había indicado. En cambio, en esta de aquí, la asociación eléctrica, se toma el dato en el segundo 60, ¿sí? Y en el segundo 30.
Si esta división es menor a 1.